Paseo geopolítico. Seguramente sabéis que TikTok está a punto de ser cerrada en los Estados Unidos. En abril del año pasado, el presidente Biden firmó una ley por la cual se le daban 9 meses a TikTok para que vendiera el negocio a una empresa que no tuviera lazos con China. Por miedo, obviamente, a que la información que recaba una plataforma como TikTok acabara en manos no amigas, es decir, directamente en las manos del gobierno chino. La ley, bueno, pues se firmó, ya han pasado los 9 meses y resulta que el domingo que viene, 19 de enero, pues vence. Y entonces, si no han encontrado un comprador, en los Estados Unidos le cortarán el acceso a todo el mundo a la plataforma de TikTok. Fijaros, 19 de enero, el día antes de la toma de posesión presidencial de Donald Trump. Se ha especulado mucho con la posibilidad de que Donald Trump hiciera algún tipo de ampliación del plazo, entre 60 y 90 días, pero no ha habido declaraciones por parte de la candidatura del presidente, o mejor dicho, de la administración ya más o menos configurada del presidente, y por lo tanto estamos todos expectantes. Es cierto que ha invitado al CEO de TikTok a la toma presidencial y eso pues ha hecho correr mucho la rumorología. Está todo el mundo pensando que qué puede pasar. También es cierto que en el Senado de los Estados Unidos hubo un senador que intentó conseguir una ampliación del plazo de 270 días, pero otro senador republicano se movió para impedir que esa moción saliera adelante. Con lo que ahora mismo TikTok está a punto de ver cómo todas sus operaciones se cierran. Y obviamente pues esto va a dejar a mucha gente pues malherida en términos económicos, porque TikTok se había convertido en su fuente de ingresos y además seguramente en una fuente de ingresos muy sustanciosa. Hemos visto cómo la capacidad de viralización que tiene TikTok, bueno, pues ha impulsado las carreras de muchas personas, incluso que eran prácticamente desconocidas y que por lo tanto tienen mucho que agradecerle a TikTok. Pero el mayor problema que se le ve a TikTok obviamente es la capacidad de información que puede obtener de las personas, pero también de las sociedades. Tengamos en cuenta que el algoritmo de TikTok está específicamente diseñado para agradar a cada uno de los usuarios y por lo tanto en cierto modo se especializa en cada uno de los individuos. La experiencia de TikTok es muy inmersiva. Si habéis utilizado TikTok, habréis experimentado como yo, cómo el transcurso del tiempo se vuelve muy relativo. Las horas pasan velozmente mientras uno va pasando esa línea infinita de vídeos, uno detrás de otro, que no tiene final y que además busca efectivamente una gratificación física, puesto que logra descargas de esos neurotransmisores tan placenteros que son las dopaminas. Desde ese punto de vista, y también desde el punto de vista de los que suben mucha información buscando likes, la intención de favorecer la visibilidad social y sobre todo la aceptación social es otro de los elementos que juegan muy a favor de la plataforma TikTok. Es cierto que en todo eso también está la posibilidad de que los algoritmos nos ofrezcan estar dentro de un mundo concreto de gratificaciones, obviamente no orgánicas, gratificaciones que no te mejoran, que no te hacen más listo, que no te hacen más espabilado, pero en las cuales puedes reafirmar tus propias opiniones o incluso las opiniones, los juicios que otros quieran inducir en ti. Y este es el miedo que tienen muchos países en el mundo, entre ellos los Estados Unidos. La India ya ha vetado la existencia de TikTok en su país y tenemos aquí en Europa una empresa, None of Your Business, Noib, que le está poniendo pleitos a todas las grandes empresas tecnológicas, no solamente a TikTok, también a Alphabet, también a Meta, también a Apple, por cómo están tratando los datos. Sabéis que en Europa tenemos nosotros un reglamento de tratamiento de datos y ahí se especifica que aquellas empresas que reciben datos y los reexportan a sus países de origen, si no tienen unas leyes que protejan los datos de los ciudadanos igual que la Unión Europea, entonces debería prohibírseles esa recolección de información. Y esta ONG o esta iniciativa, este grupo NOIB, está buscando que a las empresas tecnológicas les casque la Unión Europea, de acuerdo al Reglamento de Protección de Datos, una multa del 4% de sus ingresos mundiales.
lo cual no estaría mal, es un magnífico, sería una bofetada realmente muy tremenda. En el caso de los Estados Unidos, obviamente el miedo es el conocimiento exhaustivo de la sociología de la población estadounidense y la capacidad de influir en sus decisiones, no solamente en términos electorales, sino también en términos de todo lo que queráis, control de armas, aborto, religión, etcétera, etcétera, que podrían verse, y yo creo que es además relativamente sencillo para una plataforma de este tipo, podrían verse reorientados en sentidos que le interesara estratégicamente a un adversario. China no deja de ser eso, un adversario importantísimo de los Estados Unidos. Por si fuera poco, tenemos reciente la experiencia de Rumanía. Acordaos que en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ya me estoy perdiendo como siempre, en la primera vuelta de las presidenciales ganó de forma sorpresiva un candidato al que, bueno, todo el mundo le asigna una inclinación anti-europea, anti-OTAN y por lo tanto prorrusa. Y su victoria se basó, se hizo un vídeo sobre eso, de forma muy importante en la utilización amplia, estratégica y bien diseñada de TikTok, de una multitud de cuentas diseñadas para activarse en plazos muy próximos a las elecciones y que catapultaron al candidato hasta hacerle el más votado. Y ya sabéis que el Tribunal Constitucional de Rumanía decidió que esa operación había sido una interferencia indebida y que por lo tanto había que volver a hacer esas elecciones. Yo ya dije que me parecía en ese momento una ruptura de las reglas de juego, en cierto modo, que todavía les quedaba la segunda vuelta, que era meterse en un pantano, pero es cierto que va a haber que legislar sobre estas cuestiones y seguramente los países se pondrán a ello porque la efectividad y potencia que tienen estas herramientas para cambiar la opinión de la gente no es pequeña, es bastante grande. Y sobre todo cuando nos estamos enfrentando a países que lanzan este tipo de aplicaciones sin corresponder. Es decir, lo bueno de China es que no te deja a ti penetrar en su mercado, no te deja a ti tener aplicaciones de este tipo, pero quiere tenerlas aquí. Y por lo tanto, esto es una asimetría que no solamente hay que hacerse mirar, sino que hay que tratar de combatir, porque le pone a uno en situación de indefensión o por lo menos estar por debajo del que claramente es un adversario. China no podemos pensar en ningún caso que es un aliado. Es verdad, por ejemplo, que en Europa también están preocupados no solo por redes sociales, sino por páginas de compras. Es decir, Shein, por ejemplo, la marca de ropa, o AliExpress, son empresas que están puestas también en el foco, porque también recaban mucha información acerca de aspectos sociológicos de los individuos, de los ciudadanos de un país, y por lo tanto, de esa información se puede derivar conocimiento para influir en esas poblaciones. A mí me parece que es cada vez además más sencillo influir en las poblaciones a través de estos instrumentos y creo que un magnífico reflejo de eso lo vemos en la reactividad que tienen los que participan en las redes sociales tan elevada y siempre con una intención de quedar por encima, ¿no?, de los demás, sea lo que sea lo que se esté discutiendo. Hay siempre una inclinación a la pelea, al conflicto, no a tratar de entender, sino al intento de predominar. Y esa forma de reaccionar yo creo que nos la ha traído de forma muy eminente el anonimato y las redes sociales. Imaginaos que del conocimiento, por ejemplo, de cómo funciona la comunidad muy amplia de TikTok y de la posibilidad de analizarlo a través de los procedimientos de Big Data, yo puedo localizar no solamente cuál es el comportamiento de los individuos, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus campanas de resonancia, sino quiénes son los que van emergiendo como líderes, a quiénes se sigue, cuál es la opinión más predominante y hasta qué punto puedo yo ir moviendo esa creación de lideratos dentro de las redes sociales a mi gusto, para intentar que luego en los procesos, por ejemplo, electorales, quienes salgan elegidos sean aquellos candidatos que a mí me convenga. Bueno, pues por aquí obviamente no vas a poder seguir, Óscar. Así que no deja de ser una herramienta bastante útil, interesante, cuando lo que se quiere es transformar
el panorama político de los países. Creo que puedo escapar por allí. Y esto es lo que os quería contar en este paseo geopolítico, justo después de comer, antes de hacer un par de cosillas y de veros en otros vídeos, porque ya sabéis que esto no para y que nos vemos muy pronto. Si es que escapo del bosque, claro.